Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy, Dios del universo. Solo en ti esperaré, aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré. Sabes que tengo fe, tengo fe, y esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Sabes que yo siento tu mano, Dios, contra viento y marea, el mar yo cruzaré. Sabes que tengo fe, tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. El día de hoy continuamos con la serie de mensajes del apóstol Santiago en el capítulo 1 de los versos 5 al 11. Y el pastor Natividad Ramos presenta el mensaje que es la solicitud de sabiduría y la duda, esperando que sea de grande bendición para su vida. Con ustedes, nuestro hermano. Tengo fe solo en ti, mi Señor, y esperando mi milagro estoy. Yo creo en ti, Señor, tengo fe. Ay, 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 quiero agradarte hoy. Tengo fe solo en ti, mi Señor, y esperando mi milagro estoy. No me muevo de aquí, tengo fe. Ay, 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 quiero agradarte hoy. Y bueno, ¿qué les parece si entramos al mensaje de la palabra esta mañana? Estamos en la carta de Santiago, en el capítulo 1, es donde estamos predicando. Bueno, va a ser toda la carta en una serie de mensajes, pero vamos a leer del versículo 5 al 8. Es donde va a estar la reflexión de esta mañana. No olvide de esto: el apóstol o Santiago ha abierto tema hablando de las pruebas, de las tribulaciones que pueden venir sobre un creyente y que vienen de la mano de Dios, porque Dios no tienta para llevar al hombre al pecado, solo Satanás hace eso. Las pruebas que vienen de Dios no son en el carácter de una tentación, sino una prueba que tiene muy buena intención de parte de Dios. Pero ahí es donde hay una deficiencia en el creyente para entender y justificar para él mismo las razones por las cuales está sometido a esa prueba. Porque lo más común es que no le encuentre razón y diga: es que soy hijo de Dios, soy un creyente, ¿por qué? ¿Y quién dijo que no? Es un privilegio ser probado, nomás que hay que saber lo que está pasando. Entonces por ahí va la idea de Santiago.
y que como es un enseñador o un pastor que tiene mucho que ver con lo que haga y la fe que está involucrada. Es decir, el contraste entre lo que a veces se interpreta, la salvación es por fe, lo sabemos y lo creemos, es una de las tesis del apóstol Pablo. Somos salvos por gracia, por creer en Cristo. Pero eso no descalifica que el creyente no tenga obras que mostrar que hablen de su propia fe, porque la fe sin obras no sirve de nada. Y ahí es donde se confundían y decían, parece que Santiago y Pablo están en conflicto. Pero es extraordinario el punto de vista de cada uno. Y leemos: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor, ni se le ocurra pensar que el Señor le va a contestar. Dice: el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a orar. Padre, te rogamos que esta tarde la palabra bendiga el corazón de tus hijos, que sea un deleite. Apóyame con la guía de tu Espíritu Santo para que las cosas sean justas y estas ideas de tu palabra entren a nuestro corazón y se conviertan en un tesoro, nuestro capital de fe. Ayúdame pues por Jesucristo. Amén. Muy bien. Debo decir que en lo personal yo disfruto todavía las ideas de Santiago, de las predicaciones anteriores. Ideas que nos regaló en los versículos de 3 al 5 de este mismo capítulo 1. Con aquella declaración que nos hizo: sabiendo que la prueba de vuestra fe, es decir, sabiendo, entendiendo, conociendo, la prueba de vuestra fe. Pasaje del que tomamos de inmediato la palabra sabiendo. Y de lo que dijimos, ¿y qué cosa es eso de sabiendo? Bueno, la idea allí en el griego es lo que se sabe a ciencia cierta, lo que se conoce de tal manera que no da lugar a que queden dudas, lo que se entiende de manera cabal. Ahora, ¿y qué cosa es lo que se ha de saber sin lugar a dudas, hermano? ¿Qué cosa se ha de saber sin lugar a dudas? Bueno, usted me puede decir muchas cosas, pero no se le olvide que la hermenéutica, que es el arte de interpretar la escritura, obliga a sujetarnos al tema que está tratando. Y Santiago está tratando los problemas de las pruebas, no otra cosa, para que nuestra mente no divague. Siempre hay que sujetar la interpretación al tema que está tratando. ¿Y qué cosa está tratando? Que la fe de cada creyente ha de ser probada. ¿Vamos bien, hermanos? Que no hay manera de evitar que seamos probados. Sabiendo de la prueba de vuestra fe. Santiago ha dicho otra cosa. Y que bien puedo decirlo, que fue como la introducción. Y dijo que tuviéramos sumo gozo
cuando cayéramos en diversas pruebas. Parece un conflicto. O sea, estás siendo probado con dureza, alégrate. Es que hay un problema, hay una medida. Dios no le da a nadie pruebas con las que no puede. Y si Dios a alguien le da una prueba llena de dureza, es porque lo considera suficiente para vencer. Alabado sea Dios. Decían los viejos predicadores que donde hay creyentes chiquitos, Dios manda diablos chiquitos. Y que donde hay creyentes grandotes, manda diablos grandotes. Eso se llama la ley de la proporción. Ahora, sabiendo de eso a ciencia cierta, que hay un suceder en nuestra vida, en la cual Dios está probando nuestra fe. Porque es muy común que el creyente haga halagos, de su fe. Y diga que es un gigante de la fe y que él, olvídese. Nada más que cuando venga la prueba, ahí se descubre qué tanta fe tenía. ¿Sí? Entonces, sin lugar a dudas, si Dios dice que tengamos gozo, tiene que haber un buen motivo para tener gozo. En tanto que las pruebas esas vienen de parte de Dios, no tentaciones. Las tentaciones las trae el diablo y esas traen placer. Las pruebas que vienen de Dios traen aflicción. Y ahí es donde la gente se quiebra. ¿Cómo es posible que yo esté sufriendo si yo... Es más, algunos me han dicho, si yo pago diezmos, hermano. No, bueno, pues ya compró usted entonces ¿cómo le llaman? Seguro de médico. Sí, seguro de gastos mayores, ¿no? Alabado sea Dios. Yo siempre he dicho, cuide hacer esos comentarios porque Dios no está endeudado con nadie. Alabado sea Dios. Y cuando alguien me decía, oye, tus diezmos es que no son míos, son del Señor. Sí, por eso yo no los toco, no hago uso de ellos, ni le doy un poquito a mi abuelita y el otro a mi abuelito. No. Es que estoy repartiendo lo que no me pertenece, le pertenece al Señor. Bueno, pero no sé por qué entré a esto. Pero las pruebas que vienen de Dios tienen un motivo digno, honorable. Porque Dios considera que somos dignos de ser probados. Y con la dureza en que somos probados. Pero es una manera de testificar de Dios que nos considera capaces de soportarla. Y si es capaz de soportarla hasta el fin. Y ese buen motivo de Dios es lo que le confiere dignidad a esa prueba. Dignos de ser probados. Por lo que sería una infamia afirmar que ese creyente está viviendo una desgracia, que ya lo más o menos razoné la semana pasada, que no se considere desafortunado, mire cómo me está yendo. Y que yo decía, a veces buscamos a un hermano, a otro y le contamos nuestra tristeza, pues para que nos apapache y diga, pobrecito hermano, cómo sufre. No esté llorón, hombre, tenemos un Dios poderoso. Alabado sea Dios. Pero todo eso tiene que estar bien entendido. De eso está hablando Santiago, lo que se entiende a ciencia cierta. Ahora, ese no es el problema del todo. La cuestión básica es saber cómo tener la seguridad que eso que nos sucede es de esas pruebas que vienen de parte de Dios de las que habla Santiago. Esa es la cuestión. Y yo le voy a decir, por mis 56 años de ministerio, que en realidad casi en una enorme mayoría de creyentes se ven confundidos cuando vienen las pruebas. No le encuentran razonable. Lo que me dice que entonces eso
producto de la ignorancia espiritual que tienen. Porque Santiago está hablando de saber las cosas. Y establecimos que esa viene la prueba en dos maneras. Una, en cuánto dura. Y la otra, en qué forma llega. Algunas veces puede ser breve, otras puede ser que sean de por vida. Y el caso de Pablo fue de por vida. Ese aguijón en su carne se lo llevó a la tumba. Alabado sea Dios. Por eso digo, hay cosas que pueden durar poco, otras pueden durar mucho. Depende de la soberanía de Dios, que es el que hace como quiere. Alabado sea Dios. Y de allí ese famoso sabiendo del verso 3. En el verso 3 ese sabiendo que nos anticipó Santiago, que nos habrá de ayudar a entender los motivos que tiene Dios. Porque esa es la clave de todo. ¿Cómo voy a gozar si no sé qué razón tiene Dios? Claro que hay un camino, usted dice, no sé por qué, pero nomás porque viene suyo, yo le entrego mi causa. Esa es otra cosa preciosa. Para que, sabiendo eso, podamos tener razones para estar sumamente gozosos. Es decir, me siento afortunado, diría, de que Dios me esté probando con esta dureza. Me siento afortunado. Porque cuando alguno está viviendo en una situación de mucha pena, recomendarle a ese hermano que tenga gozo sería o parecería la cosa más absurda de la vida. Normalmente le van a decir un buen discurso por andar usted diciendo que esté contento y alegre, ¿sí? Porque ¿cómo se puede tener gozo en condiciones así de dureza? Ahora, yo mismo, que hemos vivido cuestiones tan profundamente duras, toda mi familia, no me atrevería a decirle a nadie semejante cosa. No sé, buscaría ministrarle de otra manera, pero de enfrente así de su problema, decirle, gózate, hermano. Me va a decir, eso es un corito. Alabado sea Dios. Yo me atrevo a decir estas cuestiones de pleno gozo cuando se trata de mi vida personal en exclusiva. Pero ¿cómo decirlo a otro? Y que yo sepa, nadie ha llegado para decirle a un creyente en medio del dolor, alégrate, hermano. A menos que usted lo sepa, yo no me acuerdo. En 56 años de ministerio, yo creo que nadie se ha atrevido a decirle a otro hermano. Entonces Santiago nos está diciendo, hermano Ramos, pues es un asunto personal. El que se alegre es profundamente cuestión interna de cada quien. Usted no puede llegar para decirle, él tiene que entenderlo en su alma. Alabado sea Dios. ¿Sí? Y no porque sea impropio que yo le dijera a alguien, hermano, alégrese. No. El problema está en cómo justificar en su entendimiento lo que yo le estoy diciendo. Si no lo entiende en él mismo para él. Entonces no me queda más que un camino. Que como la prueba es un asunto personal de cada creyente que esté siendo probado. Es decir, yo no puedo ayudarle más que con ciertos consejos y oración, pero yo no puedo soportar lo que usted tiene que soportar, porque son cosas individuales, porque Dios está haciendo un trato con él, y yo no me puedo meter allí. Vamos entendiendo estas cosas. Por eso yo nunca culpé a nadie.
Porque cuando sufrimos los problemas tan intensos que vivimos, pues yo no me acuerdo que alguien llegara a consolarnos. Sí, yo estoy de acuerdo. Sin embargo, no había ese consuelo que cura el alma. ¿Sabe por qué? Pues porque no lo hay. Y porque los demás no tienen por qué entenderle lo que yo estoy viviendo. Soy yo el que debe entender lo que estoy viviendo. Alabado sea Dios. Asunto personal. Él debe encontrar la razón del gozo. Y cuando llegue a entender y encontrar la razón de esa prueba, encontrará el motivo de su gozo. Y podrá gritarle a su alma: alma mía, gózate. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Creo que David llegó a decir eso en un salmo: alma mía, gózate. Es que entendió. Qué detalles tan preciosos y sutiles. Es que ese es terreno privado. Cosa muy de cada quien. Y debe ser porque cuando eso se dé, es porque Dios ha juzgado que ese creyente sabe echar mano de la fe. Y todo esto lo digo porque soy un predicador que cree que la Escritura es inspirada divinamente. Yo creo formalmente que la Escritura fue inspirada por el Espíritu de Dios. Alabado sea Dios. Es Dios hablándonos a través de su palabra, palabra escrita. Entonces yo la tomo como si Dios me lo estuviera contando. Alabado sea. Porque en esas palabras escritas hay poder de la gracia que nos dice que sí es posible salir bien librado. Amén. ¿Y se acuerdan qué es salir bien librado de una prueba? Salir ileso, no salir inconforme ni quejumbroso, ni achacando, no, que sale feliz, dice: qué bueno que Dios me metió por aquí, porque sé que es para bien. Porque si Dios me prestara sus ojos para ver lo que Él ve, entonces yo cerraría la boca y no lo acusaría. Alabado sea su nombre. Alabado sea Dios. Pues de otro modo, no tendría sentido eso de tener sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas. Y yo tengo que llamar a eso gloriosos y aparentes contrasentidos de la palabra, porque parecieran contradecirse. Pero cómo hacen bien a los que le creen a Dios. Pero dejaré eso. Voy a dejar eso sin querer dejarlo, quiero que sepa, para entrar al mensaje de esta mañana. Bueno, hace rato que entré. Y otra vez digo que no puedo dejar de sentir lo que es el peso de una prueba semejante, porque la conozco. Pero se debe seguir caminando por los pasajes de esa escritura. Y llegamos al versículo 5. Pero al leerlo, el versículo 5, no lo vayan a leer, yo se los platico. Al leerlo, el versículo 5, me pareció fuera de lugar lo que Santiago está diciendo. Y no le encontraba relación alguna con lo que nos estaba diciendo. Pues ha estado hablando de las pruebas. Y súbitamente, y sin una lógica aparente, cambio de dirección. Cómo me gustan a mí esos detalles, porque aprendemos una lógica divina. Y aprendemos, y nuestra mente espiritual, nuestro espíritu adquiere esa plasticidad para seguir a esos hombres de Dios, porque dicen cosas que parece que no tienen nada que ver, pero están llenas de riquezas.
Y nos empieza a hablar. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios. Es categórico, ¿no? El cual da a todos abundantemente. Y dice, da a todos abundantemente. Es decir, Dios sí quiere dar abundantemente a todos. Amén. Sin discriminación. Alabado sea Dios. Dice, y no se hiere, y le será dado. Y es entonces que busqué la razón de que en medio de esa plática sobre las pruebas, sin previo aviso, nos pone a pedir sabiduría, si es que no la tenemos. No vamos a pedirle a Dios lo que ya tenemos. Estamos hablando de una cuestión, es un creyente que está estupefacto por lo que le está pasando y no le haya ni pies ni cabeza. Es decir, está en completa ignorancia de las razones de Dios. Entonces Santiago dice, pues dile a Dios que te dé, como que te dé sabiduría para que sepas, hombre, ¿sobre qué? ¿Sobre misterios? No, para que sepas lo que te está pasando, porque yo estoy hablando de pruebas, hombre, no estoy hablando de otras cosas. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y entonces digo, pedir sabiduría, Santiago, ¿sabiduría para qué? Y entendí en mi corazón que esas pruebas que vienen de la mano de Dios tienen de fondo un carácter eminentemente espiritual, aunque se manifiesten en el mundo físico, tienen un trasfondo espiritual. Y por consecuencia, no se puede en el plano del entendimiento natural entender los motivos de Dios. Entonces Santiago dice, eso requiere sabiduría de Dios, discernimiento espiritual, que es una de las formas de la sabiduría de Dios. Y que al tener esa sabiduría en nosotros, quedará muy claro para nosotros aquello de sabiendo que la prueba de vuestra fe produce cosas como la paciencia. Porque resulta que entendemos qué está pasando. Sus ojos son abiertos a una verdad espiritual. Y usted no está despistado. Sabe lo que está pasando. Sale de su perplejidad. Y después que pasa esa prueba, tendremos la paciencia como un capital. Y esa virtud de la paciencia se agregará a nuestro acervo espiritual. Luego, sabiendo lo que no se sabe, recibimos entendimiento, sabiduría para saber qué pasa. Salimos de la ignorancia de las razones de Dios a entender a Dios. Y encontramos a Dios dentro de nosotros. Alabado sea su nombre. Porque el creyente, casi por regla general, como no está ejercitado en muchas de estas cosas, es un ignorante. En el sentido ese que estoy hablando. Y no discierne el trasfondo de semejante prueba. Pues pídaselo a Dios, dijo Santiago. Porque cuando la tenga usted, la sabiduría de Dios para entender lo que está pasando, tenga la certeza que usted cerrará la boca. ¿Por qué no me digan ustedes que demasiadas cosas salen de la boca de los creyentes que son quejas, que son una especie de acusaciones del por qué Dios lo está tratando así? ¿Sí o no? Y este es un asunto generalizado en la iglesia contemporánea.
Va a dejar de decir muchas cosas que son producto de su ignorancia espiritual. Porque si Dios me está probando, yo sé que me está doliendo mucho, que son cosas fuertes, profundas, que calan, que traspasan el alma. Pero si Él me ha dado sabiduría para entender qué quiere sacar de mí, entonces yo me voy a alegrar. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y que entonces si Dios dio un paso, los va a dar todos. Es algo que yo aprendí en mi experiencia personal. Yo observaba mis conflictos grandísimos. Y cuando yo observaba un movimiento, yo decía, ya la hice, porque el Señor ya dio el primer paso. Y Él nunca deja nada sin terminar. Alabado sea Dios. Dios no deja nada a medias. Y si me acepta que le diga de otra manera, sería proponer de parte de Santiago una especie de acabemos con la ignorancia espiritual. Pero debo recalcar, fíjese bien, para que no haya confusión, Santiago no está diciéndole a los hermanos, porque lo he oído de tantos años de ministerio. Señor, tu palabra dice que pida sabiduría, dame revelación de misterios. Oye, espérame, no. Esto está ya con los corintios. Santiago no está hablando a la iglesia de Corintios para que busque revelaciones y misterios y hablar en lenguas. No. Santiago diría, pare. Yo estoy hablando de pedir sabiduría para entender la prueba que el creyente está viviendo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Sabiduría para qué, hermanos? ¿Cuál prueba? La que esté viviendo. Santiago dice, yo estoy hablando de eso, no se me vayan para Corinto. Alabado sea Dios. Santiago no está hablando de misterios. Y no debemos salirnos del contexto. Que si habla de pruebas, pues entonces es sabiduría para esas pruebas. De eso está hablando. Pero mire, ahora Santiago se mueve un poco y cada vez que hace un movimiento yo no lo pierdo de vista. Es una fascinación espiritual en mí. Porque sabe que muchos van a pedir a Dios esa sabiduría en ese culto. Todos dirían, Señor, dame esa sabiduría. Y debo agregar que en el versículo 5, Santiago hace de ese pedir y ese dar de Dios una descripción muy halagadora, donde la idea de pedir y de recibir de Dios es cosa de un trámite sencillo y breve. No es alta burocracia, hermano. Alabado sea Dios. Pide y te dan. ¿Hay algo más breve que eso? Un trámite más... ¿Es eso breve ese trámite? La cosa más fácil de conseguir, dice Santiago. Porque es algo que Dios da, quiere dar y lo da a cualquiera que se lo pida. Pero no dijimos también que el pedir tiene que estar justificado y razonado. ¿Se acuerda que lo dije hace ratito? Pero observe el detalle. Santiago está diciendo que Dios tiene una gran disposición y eso me alegra, hermano. Dios tiene buena disposición con nosotros. Y ya estamos del otro lado, hermana Severa. Para dar esa sabiduría en las pruebas. Y aún más. Dice otra cosa más de ese pedir de nosotros y de ese dar de Dios. Que lo que da, lo da de manera abundante. Le da hasta para pedir prestado. Alabado sea Dios. Nuestro Dios es abundante, hermanos. No es mezquino. Santiago está diciendo lo que Dios da se desborda. Y para hacer una idea clara de eso que ha dicho, usa la palabra abundantemente.
que quiere decir que se excede. ¿Qué le parece? Dios no le cuenta ahí, no le da ahí, se excede Dios. Y yo digo, qué idea tan deliciosa nos regala Santiago de nuestro Dios. Pídele y Él es abundante. Se excede, hombre, en lo que te da. Qué delicioso es el dar de Dios. Yo quiero que esta mañana ese dar de Dios ocurra con nosotros. Amén. Alabado sea Dios. Dios excediéndose en el dar es también colmar. Así que pues vaya con Él, si ya es tan fácil el trámite, porque estamos hablando de un trámite, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es el trámite? Pues ve, pídele y Él te da. ¿Se acabó? No más burocracia. Y usted regresará colmado, desbordado de ese discernimiento de lo que pasa en el mundo espiritual. Fíjese es lo que le digo. Las cosas que nos suceden pareciera que no tienen nada que ver con el mundo espiritual. Por muchos años, yo se los he testificado quizá alguna vez, por muchos años, yo decía que era lobo estepario y que yo sobrevivía hasta solo. Claro, después entendí que hasta Pablo, que era tan duro, la soledad le mordió el alma. Así que, ¿qué esperaría yo? Pero era bluff el mío, desde luego, en cierto sentido. ¿Sí? Y predicando yo en una reunión ministerial en la Ciudad de México a un grupo que ni siquiera conocía yo, y ni ellos me conocían, que fue cuando vino un pastor junto con otros y me dijo: hermano Ramos, yo no sabía que usted existía. Y yo, con cierto sentido de humor, le dije: bien correspondido, yo tampoco. A usted bien correspondido, yo tampoco sabía que usted existía. Pero el Señor me dijo, mientras usted predicaba, que usted es un hombre que no tiene que usted está desprotegido, que ha habido muchas peleas de muerte sobre su cabeza en el mundo espiritual, reclamando muerte sobre usted, y que no le ha sucedido nada, porque Él ha levantado gente en muchas partes del mundo para que de manera soberana clamen por ustedes, lo favorezcan. Alabado sea Dios. Pues sí, yo era un ministro con muchas, ahora sí que con muchas horas de vuelo, pero no sabía lo que estaba pasando arriba de mi cabeza. Se hacían reclamos de muerte. Y me dijo, dice el Señor, que busque gente que lo aprecie, gente suya. Pero yo digo, me pasó lo que los discípulos que iban a Emaús, el Señor platicando con ellos y ni por aquí les dio que era el Señor. Nos cayó el 20 muy tarde. Y yo pensé que buscara amigos, gente así muy amigable, que conviviera. El Señor no me estaba diciendo eso. Me estaba hablando de un pueblo, de una iglesia que orara por mí. Lo entendí eso cuando el flaquito se nos murió, cuando se nos fue. Y empezaron los tiempos difíciles con todos mis hijos, todos de muerte. Entendí que yo no sabía nada, que conocía muchas cosas, que explicaba muchas cosas, pero lo que pasaba encima de mi cabeza no lo sabía. Alabado sea Dios. Qué bondadoso fue mi Señor, que levantó gente que me defendiera, que ni me conoce. Alguien dijo ahorita que uno de ellos señalé y dije, está sana. ¿Quién fue el que le dijo eso? ¿Usted? Dice el hermano, ni lo supo. Pues no lo supe.
Porque en la vida en que uno ministra, muchas veces Dios hace cosas a través de nosotros en las que no nos entera. Maravilloso, Señor, maravilloso. Pero si hay petición y pides con esa sabiduría, habrá de entender las cosas en donde se originan y verá con certeza la dirección de muchas cosas que quedan fuera de sus sentidos y de su entendimiento natural, porque no les haya razón. Y usted dirá, bien dijo Santiago, que con ese sabiendo se logra entender las cosas de manera muy distinta. Y cuando las entienda, se gozará mucho. Se gozará. Y yo digo, bueno, ya basta con eso que Santiago nos ha dicho, es más que suficiente. Ya sabemos bien que cualquiera que pida a Dios va a regresar, ¿qué? No, hermano, regresará colmado, porque cuando Dios da en abundancia. Alabado sea Dios. Bien dice un salmo, abres tu mano y la tierra se llena de grosura. Pero que es algo que Dios quiere dar de inmediato, dijo Santiago. Para esa prueba que está encima de usted. Pero ahora déjeme agregarle algo. Que hay un pero. Llegamos al punto de los peros o del pero. ¿Dónde? Al empezar el versículo 6, que sería como decir, es cierto que Dios tiene eso a la mano para dártelo. Y quiere dártelo. Pero pida en fe. Santiago ha dicho, hagamos un alto, no vayan corriendo a pedirle a Dios. Hagamos una revisión. Porque nos está diciendo que aunque Dios nos quiera dar generosamente, a nadie le dará nada si no pide en fe. ¿Ve cómo está condicionado? Santiago está hablando de pedir sabiduría, pero dice que si no se pide en fe, no la recibirá. Y fue más allá. Y dice que no solo eso, sino que no recibirá nada. Alabado sea Dios. Eso se llama volver con las manos totalmente vacías. Pero ¿cómo? Es que Dios dice, tiene que pedir en fe. Y nada de nada. ¿Ve la idea? Es decir, Dios quiere a todo y a nadie. Me gusta esa idea. A todos les quiere dar y a nadie. A nadie que no pida con fe. No le dará nada de sabiduría aunque lo pida. Pero volvamos a eso. Santiago ha usado una conjunción gramatical con ese pero, que se usa para contraponer una cosa con la anterior. Pero, estoy diciendo esto, pero antes de que sigas adelante, te presento esta contraposición, que es el pero de esto que te acabo de decir, que pidas. Sí, pero pide cómo. Eso de pedir sabiduría, que en fin que Dios te lo quiere dar. Esa es la cosa anterior que se contrapone en ese pero, que es algo así como decir, no, es cierto que Dios quiere dar, pero también es cierto que no te dará nada si no encuentra fe en tu corazón, porque no es una receta ni es una fórmula mágica, porque no es mero pedir y de ahí la sentencia, no dudando,
Pero cuando se duda, ¿qué está pasando en el corazón o en la mente de nosotros? ¿Qué está pasando en la vida interior que Dios califica eso como hay duda? ¿Qué está pasando? Porque ahí en el hombre interior es donde las cosas se cuestionan, el pensamiento. Y cuando se duda, ¿qué pasa en el corazón? Digo, en la mente, en el interior. Dudar es un estado de la mente que hace que la mente quede indecisa frente a dos cosas. Donde una de ellas le parece a usted que puede ser cierto y en la otra que parece ser falso. Parece que sí le van a dar, pero parece que no le van a dar. En su mente se está dando ese conflicto. ¿Qué ha hecho ese creyente? Ha pedido sabiduría. Dios quiere dársela, pero se asoma a su interior. ¿Y sabe qué encuentra Dios ahí adentro? Una lucha, conflicto entre el creer y el dudar. Pues sí le creo, pero también quién sabe. ¿Pide usted así, mi hermano? ¿Cómo piden? O sea, con toda certeza. Estoy ante puro gigante de la fe. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. O puede decir, bueno, yo creería si la cosa no estuviera tan difícil. Pero esta es otra cosa. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Entonces Dios encuentra que su mente está indecisa frente a dos posibilidades. Al mismo tiempo le parece posible y al mismo tiempo le parece imposible. ¿Qué quiere que Dios le dé? Nada. Y ante esa indecisión, fíjese bien lo que hace Santiago. Santiago hace una precisión muy sabrosa. ¿Cuántos hermanos aquí están pidiendo, por alguna razón, estén diciendo, Señor, yo quiero entonces sabiduría porque quiero entender? Y Santiago se dirige a todos nosotros en la iglesia del Camino de Fe y diría, pero también dile, Ramos, que no piense el tal. Oye, ¿cómo que el tal? Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. No, pero es que es el hermano de Chuy, le digo, él dice, dile al tal. No, es que es el hermano del otro, es el otro hermano, dile el tal. No piense el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Y ante esa indecisión, fíjese, en ese supuesto creer en un momento dado, porque hay veces que en el momento en que pedimos nos sentimos muy seguros de que nos va a contestar, ¿sí o no? Pero Dios mete las cosas a un tiempo. Y de repente se convierte en una especie de no creer. Se cayó su famosa fe. La duda cancela toda posibilidad. Y mire cómo se expresa Santiago. En ese hombre en el verso 7, no dice, no piense ese creyente de la iglesia del Camino de la Fe. No piense ese hermano. No, dice, no piense el tal hombre. ¿Le parece que Santiago está siendo cariñoso? Como que eso duele. Sí, a mí me dolería que dijera Santiago de mí ese tal hermano Ramos. Pero no lo deja allí, a ese tal hombre. Es que dice usted, bueno, pero es que realmente a esto sí está difícil. Esto no lo logro brincar, que sí, que no, pues no logro. En otras cosas no, yo he sido muy decidido. Y Santiago dice, no, fíjate que no es cierto. Eso es una deficiencia que viene con él desde toda la vida.
empieza a describir a ese tal hombre y lo llama hombre de doblado ánimo. No quiere decir que se le acaba un ánimo y saque el otro, que no, que sí cree y que siempre no cree. Eso le llama doble ánimo. Pero usa adjetivos muy descriptivos y dice, el hombre inconstante. ¿Cuántos quisieran que nos calificara así? Que dice, mejor deja el sermón ya, hermano. ¿Y qué cosa sería eso? Mire, significa infiel. Y cuando usted oye la palabra infiel, no sé cuántas cosas pensó. Pero no está hablando de eso tampoco. Santiago está hablando del creer o del no creer. Cuando usa la palabra infiel, cuando en el griego significa infiel. Y yo digo, ¿no es muy duro ese adjetivo para hablar de un creyente? Más si habla en lenguas, más si es un hombre que tiene un testimonio muy bonito. Pero tener un testimonio muy bonito es una cosa distinta a tener fe en un momento dado para ciertas cosas. No porque es infiel, fíjese bien a lo que dice, significa infiel porque no se apega a lo que dice, no lo sostiene. Santiago dice, eso es infidelidad. Porque hace rato dijo que él esperaba al Señor, que él esto, y ahora resulta que cambió de opinión. Él es un infiel. Que no se apega a ninguna sola cosa. Significa, es un creyente inestable. Porque es un hombre inestable. Que nunca está en un solo lugar. Va siempre del creer al dudar. También quiere decir un creyente volátil, ligero, que no pesa. Santo Dios. Pareciéramos alfeñiques de unos poquitos kilos frente a eso, porque dice, es que no pesa ese creyente. Es como vapor. Ahora, ¿cómo se debería decir? ¿Cómo se oiría que uno orara o que alguien nos presentara ante el Señor y que dijera ese creyente, Señor, vamos a decir, vamos a encontrarnos con el Señor en el altar, Él está allí, vamos a hablar con Él? Y ese creyente inestable, cambiante, que sí cree, que no cree, viene conmigo muy animado, lo voy a acompañar, muy animado. Y le digo, Señor, aquí está este creyente que te necesita. No siempre está en lo mismo, cambia mucho. Pero entonces de repente Dios me sorprende y me dice, oye, ¿y dónde está ese creyente? Ah, caray, pues hace ratito estaba aquí y ya no está. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Se ha ido. Un creyente así está en condiciones de recibir algo si ya no está para que se lo den. Su supuesta fe se ha hecho vapor. Es volátil. ¿Tendría razón en llamarlo el tal hombre? Usa el adjetivo el tal hombre, que se usa para las cosas indefinidas. Oiga, qué duro es eso. Yo recuerdo que uno de los dichos de los viejos nuestros ahí en la sierra de Chihuahua, cuando yo los oía hablar de peligros de muerte, yo me acuerdo que mi padre dijo una vez, cuando usted se decida, se acaba el miedo. Cuando usted se decida, cambian las cosas. Y es muy cierto. Yo lo experimenté en mi vida de chamaco, de joven. Es cierto. Cuando usted se decide a lo que sea, lo que decían los villistas, un viva México y a lo que tope. Se decide.
Pero si no se decide, siempre va a estar acompañado del miedo, del temor, de la duda. Pero ¿por qué vamos a tener desconfianza en el Señor si escrito está que Él quiere darnos? Yo no sé cómo haya pedido ustedes las cosas que han pedido, o cuántas veces hayan cambiado de idea. Y luego hace una analogía y dice algo como, en este hombre que hace ratito que tú le ibas a presentar a Dios y que se escondió y se fue. Ese hombre no empezó siendo inestable hace ratito. Ese hombre ha sido así siempre. Inseguro en las cosas de la vida. Y cuando se convierte a Cristo, llega a ser inseguro en las cosas de la fe. Porque Santiago dice, ha sido inconstante en todos sus caminos. ¿En qué, Santiago? En todos los caminos de la vida. En toda su vida Él ha sido inconstante. Pero debo decir a su favor, eso sí, será inconstante, pero no es hipócrita. Porque yo soy como soy. Y a veces me animo y otra vez me desanimo. Den un aplauso al Señor Jesús. No es un hipócrita, es cierto. Es alguien que no sabe cómo estar en un solo lugar. Es como un grito de Santiago que esta mañana nos dice, hermanos, aprendan a vencer sin moverse. ¿Qué se pierde? Manténgase firme diciendo, el Señor es bueno. Y si Él lo dijo, entonces es cierto. Alabado sea Dios. Es como Dios me ha sacado hasta la otra orilla, o a muchas de esas orillas que yo he dicho, porque he pensado y con todo mi corazón digo, si Él lo dijo, entonces así es. Es verdad, y yo me agarro de ese brazo que no se mueve. Alabado sea Dios. Glorifiquen al Señor. No cambie su corazón. Si va con el Señor, no se mueva de ahí, porque ya cuando viene el Señor pararle las cosas, usted ya se fue. Yo creo que esta es una lección extraordinaria. Yo no sé cuántas peticiones tengan en su corazón, ¿sí? De por qué no han sucedido las cosas que usted esté pensando en prueba, ¿sí? En una prueba que ha sido muy dura, muy difícil, que yo dije, Pablo, le dieron una prueba que fue un diseño divino. Lo llevaron hasta el cielo, al tercer cielo y ahí al paraíso, y oyó cosas extraordinarias. Pero luego Dios vio a Pablo y lo revisó y dijo, este se va a engrandecer. Y yo le digo, ¿cómo? Pablo, es posible. Dijo, aunque esté viejo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, pero voy a diseñar contrafuego. Le voy a poner esto, que va a ser como un aguijón, que le va a recordar que no tiene que engrandecerse. Y Pablo dice, le he rogado al Señor que me lo quite, pero no he dejado de trabajar como ministro de Jesucristo, no he abandonado la lucha. He seguido predicando, aunque cargue con este aguijón, sigo en lo mismo. Y el Señor me dijo, que te baste mi gracia. Alabado sea Dios. Pablo, ¿quieres saber? ¿Quieres enterarte? Te lo voy a decir para que no te engrandezcas. Y esto no me pidas que te lo quite, porque no te lo voy a quitar. ¿Estás enterado? Ahora sí sé por qué están las cosas. Ahora sí lo sé, porque el Señor le abrió el entendimiento de lo que sucedía en el mundo espiritual. Maravilloso, hermanos. ¿Cómo sienten sus corazones? Bendecidos en Cristo Jesús. Podemos usar este mensaje para la vida de ustedes, para pedir, si no titubeen, nada de que pidieron y decir, no, pues quién sabe si a lo mejor el Señor no quiere, o a lo mejor, no. Mire, si Dios no estuviera interesado en nosotros, no nos hubiera dado a su Hijo.
¿Quiere más prueba? No puede haber más prueba más grande que esa. Nos dio lo que más amaba, a su Hijo amado Jesucristo. Y no tenemos ninguna razón para dudar de su buena voluntad. Santiago dice, sí, yo entendí que Él quiere dar abundantemente. Nomás no titubeen, afirmen su corazón. Yo creo que esa es una cuestión fundamental para todos nosotros. Hay que afirmar el corazón en una sola cosa. La Biblia dice, bueno es que el hombre afirme su corazón en una sola cosa. ¿De acuerdo? Y tenga la certeza que usted va a tener la victoria en Cristo Jesús. Ustedes están listos también para decirle, Señor, yo necesito que me hagas entender algunas cosas, que necesito entenderlas. Para esto que el hermano ha predicado, ¿no? Para esto que el hermano ha predicado. Me refiero para las pruebas, estas cosas. Úselo este mensaje, úselo, porque tiene el apoyo de la Escritura y tiene el apoyo de la experiencia de nuestra vida. ¿Sí? Por eso le he dicho al Señor, Señor, sácame hasta la otra orilla. Lo que signifique, pero sácame hasta la otra orilla con bien. Y saca a mi familia hasta la otra orilla también, con bien, aunque no sé qué signifique. Y saca a la iglesia también hasta la otra orilla. Yo siempre he dicho, a pesar que Josué pidió, dijo que el sol se detuviera, pues el sol no se detiene. Pero el motivo que él tenía era muy bueno y muy justificado. Y que yo decía hace muchos años, Señor, ¿por qué le concediste a Josué cuando que pidió equivocadamente? Pues el sol no se detiene. Y que en mi entendimiento llegué a pensar que el Señor me decía, no estés de metiche. Que pida como quiera, que yo sé lo que quiere. Amén. ¿O usted cree que Dios no conoce a los metiches? Sí, y los conoce con ese nombre. Damos gracias a Dios por este mensaje que hemos recibido y le pedimos a nuestro Señor y Salvador que su gracia nos asista y que cada hermano oyente que en esta hora ha recibido el mensaje de la palabra sea bendecido en el nombre glorioso de Jesucristo y sus manos sean llenas del poder de la gloria de Dios. Le invitamos para que nos siga acompañando en esta serie de mensajes que nuestro hermano Natividad Ramos comparte con cada uno de nosotros. Esté usted atento a este canal de YouTube Tendencias de Nuestro Tiempo y le esperamos. Que el Señor Jesucristo le bendiga.